Lucio Aneo Séneca, nacido en Córdoba alrededor del año 4 a.C. y fallecido en Roma en el 65 después de Cristo, fue un influyente filósofo, escritor y político romano, representante destacado del estoicismo. Esta corriente filosófica defendía la autodisciplina, el autocontrol y la aceptación del destino para alcanzar la paz interior. Proveniente de una familia adinerada, Séneca estudió retórica y filosofía en Roma, donde desarrolló su carrera política, llegando a ser consejero del emperador Nerón. Sin embargo, a pesar de su cercanía inicial con el emperador, la relación se deterioró con el tiempo, llevándolo a retirarse de la vida pública y, finalmente, a ser acusado de conspirar contra Nerón. Obligado a suicidarse, Séneca aceptó su muerte de manera estoica, manteniendo la serenidad hasta el final. Su filosofía se centró en vivir conforme a la naturaleza, controlar las pasiones y emociones, valorar el tiempo como el recurso más preciado y encontrar fortaleza ante la adversidad. A través de sus obras, como las Cartas a Lucilio, sobre la brevedad de la vida y sobre la ira, difundió sus ideas estoicas, ofreciendo reflexiones sobre la virtud, la tranquilidad del alma y la aceptación de la muerte. Además, también fue autor de tragedias que exploraban los dilemas humanos y las emociones intensas. El legado de Séneca ha perdurado a lo largo de los siglos, influyendo en pensadores y escritores posteriores, y sigue siendo una referencia clave en la filosofía práctica y el estoicismo moderno, por su enfoque en el autocontrol y la superación de las dificultades de la vida. Uno de los temas fundamentales en la obra de Séneca es la brevedad de la vida y el valor del tiempo. Para él, el tiempo es el recurso más valioso que poseemos y, sin embargo, la mayoría de las personas lo desperdician en actividades triviales o en la persecución de placeres efímeros. En su tratado sobre la brevedad de la vida, señala que muchos viven como si tuvieran una eternidad por delante, postergando sus deseos y dejando que su vida se desvanezca en preocupaciones mundanas. Séneca subraya la importancia de aprovechar cada momento, enfocándose en lo que realmente tiene valor y dedicando tiempo a la búsqueda de la virtud y el conocimiento. La reflexión sobre el tiempo se relaciona con otra de sus preocupaciones, la inevitabilidad de la muerte. Séneca enseñaba que el miedo a la muerte es una de las mayores fuentes de angustia para el ser humano y que, al aceptarla como una parte natural de la vida, podemos liberarnos de ese temor y vivir con mayor plenitud. Decía que la muerte no es un castigo, sino simplemente un retorno al estado de inexistencia del que venimos, y por tanto, no hay nada que temer en ella. Otro pilar de su filosofía es el control de las pasiones y las emociones. En su obra Sobre la ira, Séneca analiza cómo la ira es una emoción destructiva que nubla el juicio y nos lleva a actuar de forma irracional. Según él, las pasiones desenfrenadas como la ira, el miedo, el deseo y la tristeza nos alejan de la virtud y del camino de la razón. Para Séneca, el sabio debe aprender a dominar sus emociones a través de la razón, manteniendo una mente serena y equilibrada incluso ante las dificultades. La serenidad o tranquilidad del alma, conocida en la filosofía estoica como ataraxia, es el estado ideal que permite al individuo enfrentar los desafíos de la vida con calma y claridad mental. En sus Cartas a Lucilio, Séneca ofrece consejos prácticos sobre cómo vivir una vida virtuosa y cómo enfrentar la adversidad. Estas cartas, dirigidas a su amigo y discípulo Lucilio, son una mezcla de correspondencia personal y ensayo filosófico, y abordan temas como la muerte, la amistad, la riqueza y la pobreza, el miedo y la esperanza. A lo largo de estas cartas, Séneca nos muestra una visión del estoicismo, aplicada a la vida diaria, enseñando que la virtud no es algo abstracto,
sino una práctica que se manifiesta en nuestras acciones y decisiones cotidianas. Otro aspecto notable del pensamiento de Séneca es su reflexión sobre la relación entre el poder y la ética. Durante su vida, Séneca fue consejero del emperador Nerón, un papel que le colocó en una posición de gran influencia, pero también de gran peligro. Su cercanía a Nerón le permitió observar de primera mano los efectos corruptores del poder y la decadencia moral que puede acarrear. Aunque al principio intentó influir positivamente en el joven emperador, con el tiempo, Nerón se volvió cada vez más tiránico y caprichoso. La relación entre ambos se deterioró, y Séneca acabó retirándose de la vida pública. Esta experiencia influyó en su visión crítica del poder y en su creencia de que la verdadera libertad proviene de la independencia interior, no de la posición social o la riqueza. A lo largo de sus escritos, Séneca dejó numerosas frases que reflejan su sabiduría y sus ideas fundamentales. Algunas de sus citas más conocidas incluyen: «El tiempo descubre la verdad», enfatizando la importancia de la paciencia y la confianza en el paso del tiempo para revelar la realidad. No nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas. Una reflexión sobre la importancia del esfuerzo y la superación del miedo. La vida es larga si sabes cómo vivirla, destacando su creencia en el buen uso del tiempo como clave para una vida plena. Y la muerte no nos concierne, ya que mientras vivimos, la muerte no está presente, y cuando llega, nosotros ya no estamos. Una clara expresión de su aceptación filosófica de la mortalidad. En conclusión, el legado de Séneca ha perdurado a través de los siglos, influyendo en pensadores de distintas épocas y corrientes filosóficas. Sus enseñanzas sobre el valor del tiempo, la aceptación de la muerte, el control de las pasiones y la búsqueda de la virtud siguen siendo relevantes hoy en día. Para aquellos que buscan un enfoque filosófico práctico y una guía para enfrentar las dificultades de la vida con fortaleza y serenidad, el pensamiento de Séneca ofrece un camino hacia la paz interior y la libertad espiritual.